Hola, muy buenos días. El Señor los bendiga. Bienvenidos a este congreso, la plenitud de su gracia. Ha sido una bendición el día de ayer haber escuchado al hermano Juan José, a Israel y a Miros. El día de hoy quiero hablar acerca de otra faceta de la gracia de Dios, y esto es un remanente escogido por gracia, es como le he puesto a esta prédica. Y quiero leer Romanos capítulo 11, versículo 2 al 5. Dice: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En todos los tiempos, Dios siempre ha escogido un remanente. Este versículo dice primero que nada que Él no ha rechazado a su pueblo. Por supuesto que el versículo está hablando acerca de Israel en lo natural, pero también aplica para el Israel espiritual, ¿verdad? O para la iglesia, que Dios no ha desechado a su iglesia en medio de este tiempo de pandemia, sino por el contrario, aún en este tiempo, Dios ha escogido un remanente por gracia. Dios siempre ha escogido un remanente. Dios tuvo un remanente en Egipto, Dios tuvo un remanente en Babilonia, Dios tuvo un remanente en los tiempos de Elías, así como cuando en los tiempos que Jesús nació con los romanos, Dios siempre tuvo un remanente que estuvo haciendo su voluntad y que no se sometió a la estructura de esclavitud de este mundo. Y es que es muy importante entender que el enemigo siempre trata de oprimir al pueblo de Dios, siempre trata de esclavizar al remanente que Dios ha escogido. En Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Primero que nada debemos entender este versículo. Dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, es decir, la esclavitud es un espíritu, ¿verdad? Y este espíritu ha operado a lo largo del tiempo, no es algo nuevo. Lo que estamos viviendo hoy en día no es algo nuevo, es las artimañas del enemigo, las artimañas de Satanás son siempre las mismas a lo largo de todos los tiempos. Y vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Que ha sido gobernado por el enemigo durante mucho tiempo, pero que Jesús, a través del evangelio del reino, a través de su muerte y su resurrección, ha venido para poder redimirnos de esa esclavitud. Pero este espíritu de esclavitud siempre va a operar a lo largo de todos los tiempos, ¿verdad? Por eso vemos este espíritu de esclavitud operar en Egipto, lo vemos operar en Babilonia, lo vemos operar en los tiempos de Elías, lo vemos operar con los romanos en el tiempo que Jesús nació, y de igual manera lo vemos operar hoy en día. Pero a la misma vez que el espíritu de esclavitud está operando en el mundo, también hay un remanente que no se somete a esta estructura de esclavitud, ¿verdad? Que no se somete al temor, porque esto es muy importante. El espíritu de esclavitud está ligado al temor. Romanos 8:15 está diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿sí? Sino que habemos recibido el espíritu de adopción. Así como este espíritu a través de toda la historia está operando, quiere venir, quiere oprimir, quiere atacar no solamente al mundo, pero especialmente oprimir y esclavizar a los hijos de Dios. De la misma manera, Dios siempre ha tenido un remanente. Un remanente es lo que queda después de, ¿verdad? Ahora que estamos en este tiempo de pandemia, en el congreso anterior hablamos de cómo Dios está sacudiendo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Él está sacudiendo todo, Él nos está sacudiendo como al trigo, para que todo el tamo, para que toda la hojarasca, el viento se la lleve y quede solamente el fruto. Ese es el remanente, ¿verdad? Son aquellas personas, es aquel pueblo de Dios que no dobla sus rodillas ante Baal, sino que
sabe que adorar al Señor, su Dios, mantener su fe, mantenerse firme, es a lo que está llamado. Por eso, aunque el espíritu de esclavitud operaba en Egipto, Dios siempre tuvo un remanente en Egipto. Cuando operó en los tiempos de Elías, no solamente Elías era parte del remanente, pero más de 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal. En Babilonia también había un remanente, y en los tiempos de Jesús, Jesús también era parte de ese remanente, pero sobre todo él levantó un remanente que es la eclesía. Entonces, sobre esto es lo que yo quiero compartir esta mañana, pero sobre todo entender, ¿verdad?, que el remanente a lo largo de la historia siempre ha tenido que luchar y siempre ha tenido que oponerse al régimen de opresión, al espíritu de esclavitud. Ahora, cuando yo estoy hablando de oponerse, cuando estoy hablando acerca de oponerse a este espíritu, a este régimen de opresión, quiero que entiendan, mientras voy a ir compartiendo, por favor, no se confunda, no quiero confundirlo, ¿verdad? No estoy hablando acerca de una causa social, no estoy hablando acerca de oponerse socialmente a los gobiernos, sino que estoy hablando simplemente, ¿verdad?, del evangelio del reino, que es mucho más grande que una causa social. No sé si me explico. La causa social puede ser quizá una parte del reino, pero el reino es más grande que la causa social que nosotros podamos tener. No estoy hablando de cristianos o de personas que tienen intencionalmente un comportamiento hostil y no cristiano hacia otras personas. Sí, me refiero al remanente, me refiero con aquellas personas que son fieles, que permanecen fieles a los principios bíblicos a pesar de la oposición cultural, ¿verdad? Son personas humildes, son personas que aman a Dios, son personas que aman a su prójimo, son personas que no comprometen la palabra de Dios y que no se someten al espíritu de esclavitud. Muy bien, entonces con esto vamos a pasar a ver el primer ejemplo en la Biblia. Vamos a hablar acerca de Egipto, vamos a hablar acerca del temor al hombre. Egipto estaba gobernado por Faraón, ¿verdad? La Biblia dice que en Éxodo 1 que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Vio cómo los judíos se habían convertido en un pueblo fuerte y numeroso. Así esclavizaron al pueblo con dureza y amargaron sus vidas con servidumbre. Faraón los mantenía ocupados edificando sus ciudades, ¿verdad? Para que no tuvieran tiempo de servir a Dios, ni de congregarse alrededor de su fe. Del mismo modo, hoy en día el espíritu de esclavitud desea que nosotros no tengamos el tiempo de servir a Dios y desea que no podamos congregarnos alrededor de nuestra fe. Siempre, ¿verdad? El espíritu de esclavitud no se conforma solamente, vamos a decirlo así, con esclavizarte, sino que el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Entonces, este gobierno que era Faraón en ese tiempo estableció leyes, ¿verdad? Estableció una ley que hablaba acerca de que ellos veían cómo los judíos estaban multiplicando, entonces ellos decidieron matar a todos los niños varones y dejar a las niñas. Pero siempre cuando se establece una ley que se opone al reino de Dios, que se opone a la soberanía de Dios, Dios tiene un remanente en medio de ese lugar que no se somete al espíritu de esclavitud. En este caso, el remanente era Cifra y Fúa. Dice ahí que estas eran dos parteras que asistían a las hebreas cuando ellas iban a dar a luz. Entonces Faraón les ordenó y les dijo que cuando asistieran a los partos de las hebreas, si era un niño debían matarlo y si era una niña tenían que dejarla vivir. Sin embargo, ellas no se sometieron a esta ley establecida por Faraón, sino que dice que ellas tuvieron temor de Dios y dejaron con vida a los niños. Hoy existe toda una agenda a favor del aborto a nivel mundial. Quizá como estas parteras, algunos de ustedes son parte del sistema de salud y hay muchas leyes que están favoreciendo al aborto.
En algún momento, como estas parteras, si tú eres parte de ese sistema, si eres un médico, si eres una enfermera, ¿verdad? Y tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tendrás que tomar una decisión. Y esa decisión va a ser si tú te vas a someter al temor al hombre o si tú te vas a someter al temor de Dios. En el caso de Cifra y Fúa, ¿verdad? No tuvieron temor del hombre. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Algunas parejas o mujeres deciden abortar por temor a la crítica y la persecución. Nuevamente el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Viene sobre estas parejas por temor a la crítica y la persecución. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la iglesia? Entonces deciden abortar porque el varón no se hizo cargo, porque no estaba planeado, porque no es el tiempo. De modo que la cultura de este mundo afecta a nuestras generaciones de jóvenes cristianos hoy en día. Ellos empiezan a pensar, el gobierno dice que el aborto es legal, entonces debe ser algo normal. Sin embargo, Dios llama a esto pecado. Sé que en la actualidad este tema es muy polémico y que tiene muchos matices. Sé que quizá seré criticado por mi postura. Sin embargo, no he recibido un espíritu de esclavitud para estar nuevamente sujeto al temor, sino que he recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No quiero que me malinterprete, yo no quiero generar de esto un movimiento social, simplemente estoy dando mi postura como un hombre de Dios, como un hijo de Dios, como un cristiano, como alguien que tiene a Cristo en su corazón. Estoy dando simplemente mi postura. Y es muy interesante que leímos que en Romanos 8:15 dice que no hemos recibido, la iglesia no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en un yugo de temor, sino que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Y mientras estaba preparando esta enseñanza, el Señor me hablaba acerca de esto y me decía, la solución del Padre Celestial para el aborto es la adopción. Sin importar cómo fue concebido ese niño, los gobiernos deberían apoyar programas de adopción. Ok, otra parte del remanente era Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés. Moisés también ella también pasó por este predicamento como madre. Ella tenía que tomar una decisión si abortar a Moisés o dejarlo vivir, ¿verdad? Ella decía, quizás si muere en mi vientre, muere, si lo dejo vivir, pues de seguro Faraón va a venir y lo va a matar, ¿no? Porque esa era la ley que estaba. Entonces, sin embargo, ella decidió no rendirse. Y si hoy quiero decirte a ti, si tú estás embarazada, si tú has creído en Cristo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si Él está en ti, tú estás embarazada y todos estos pensamientos de temor a la crítica y la persecución están viniendo sobre ti. Primero que nada, quiero decirte que no eres la primera mujer, no eres la primera pareja que ha pasado por esto, y que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Quiero animarte para que no te rindas, así como Dios le dio una salida a Jocabed, ¿verdad? Ella tuvo que preparar una canasta, ella puso a Moisés ahí hasta que fue adoptado por la hija de Faraón. Sí, se da cuenta que también María, la madre de Jesús, pasó por este predicamento, ¿verdad? Ella fue cubierta por el Espíritu Santo, pero en algún punto yo creo que también el temor quiso venir, o no sé, ¿verdad? Quizás se encontró en este predicamento porque ¿qué diría su prometido José? ¿Qué diría la sociedad? Podía terminar siendo apedreada. Sin embargo, ella no se rindió. ¿Qué hubiese sucedido si ella se hubiese rendido, ¿verdad? Y hubiese abortado a Jesús. Entonces, el Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, hoy en día es muy importante que el remanente, yo no estoy hablando de toda la sociedad, no estoy hablando de los que no son cristianos, estoy hablando de la gente que hemos conocido a Cristo y que tenemos a Cristo en mi corazón, y este mensaje es para ustedes, ¿verdad? Si Cristo está en ti, entonces tú tienes que ser parte del remanente, ¿verdad? Tienes que ser parte de ese grupo de personas que está defendiendo la vida. Y no estoy hablando de un movimiento social, pero estoy hablando de que en algún momento
como Cifra y Fua, ¿verdad? Ellas no se organizaron para ir en contra del gobierno, sin embargo, simplemente ellas tenían una decisión tomada en su corazón. Y cuando llegó el momento, ellos expresaron esa decisión. En algún momento llegará tu momento y tú tendrás que expresarla. Y eso es parte del remanente que Dios escoge por medio de su gracia. Hombres y mujeres valientes que no se someten al yugo de esclavitud. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Y esto es en Babilonia, sucede en Babilonia, ¿verdad? Aquí hay un gobierno que en este caso es Nabucodonosor, el cual ha sido un rey cruel que ha conquistado el mundo y que ha logrado obtener, ¿verdad? Casi muchas naciones. Entonces Nabucodonosor, cuando llevó cautivo a Israel, él lo sometió a su cultura, a su pensamiento, a su estructura de idolatría. Y él estableció una ley en su tiempo. Él mandó a hacer una estatua de oro, ¿verdad? La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Y él les dijo, ¿verdad? Al remanente, en este caso, él estableció esa ley y él estableció una ley que cuando los músicos tocaran, ¿verdad? Y comenzaran a cantar, todos los extranjeros y todo el pueblo que estaba en ese lugar tenía que postrarse y adorar esa estatua. Y esto era un decreto por ley, tú tenías que hacerlo. Sí, sin embargo, había un remanente en ese tiempo de Nabucodonosor. Eran los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Cuando Nabucodonosor supo que estos jóvenes no se iban a inclinar ante la estatua, los mandó llamar, ¿verdad? Se enojó y se enojó tanto, ¿verdad? Que cuando los tuvo enfrente les dijo, les voy a dar una oportunidad, mis músicos van a tocar y ustedes van a tener que inclinarse y ustedes van a tener que adorar esta estatua, porque si no la adoran, los vamos a meter en el horno de fuego ardiendo. Y entonces ellos contestaron, y me gusta mucho esta respuesta, ¿verdad? Que ellos dieron. A Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron, si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y de tu mano, oh rey. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Dios también tenía su remanente en Babilonia. En ese cautiverio había 3 jóvenes que no se iban a someter al espíritu de esclavitud, que no se iban a someter al temor a la muerte. Hoy, a través de la enfermedad del COVID, usted dígame si no, pero hoy hay mucho temor a la enfermedad y mucho temor a la muerte, ¿verdad? Nosotros como cristianos, quizá para los no cristianos, la muerte ahí es su fin, pero para nosotros como hijos de Dios, apenas está comenzando, ¿verdad? Todo lo increíble y todo lo majestuoso que va a ser estar delante de la presencia de nuestro Padre y entrar delante de su trono y junto a millares de ángeles y arcángeles levantar nuestras manos y adorar o gritar o saltar de gusto de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces no debemos tener temor a la muerte. Dios no desea que tengamos temor a la muerte. Él quiere librarnos de ese yugo de esclavitud. Sí, él tenía a estos tres jóvenes ahí como un remanente, ¿verdad? En ese lugar en Babilonia. Más adelante, Daniel, ¿verdad? También es el espíritu de esclavitud, también quiere venir y esclavizarlo a él, ¿verdad? Cuando está reinando el rey Darío en Babilonia. Y el rey Darío establece una ley, y esa ley es que impedía orar, ¿verdad? A otro dios, a otra persona que no fuera el rey, que no fueran los dioses de Babilonia. Y entonces Daniel, ¿verdad? Él dice, yo no me voy a someter a esta ley, ¿verdad? Yo no me voy a someter a esta ley, sino que ahora no solamente voy a orar una vez al día, sino que abre sus ventanas, ¿sí? Y empieza para que lo vean y él comienza a orar 3 veces al día. Hay un momento en la historia, va a haber un momento en tu vida, hay un instante en tu vida donde tú vas a tener que evidenciar tu fe, donde tú vas a tener que evidenciar quién eres tú en el Señor y quién es tu Dios y cuál es tu fe. Porque cuando todas las cosas están bien,
¿verdad? Y esta es parte de otro de los temores acerca de cuál el enemigo quiere esclavizarnos. Y es que él desea esclavizarnos con el temor a los problemas. Hay personas que no quieren los problemas. Hay personas que no les gusta la confrontación. Hay cristianos que no quieren confrontar y dicen, yo no quiero tener ningún problema con nadie. Y entonces tienen temor de evidenciar su fe porque tienen temor a que problemas vayan a venir sobre sus vidas. Pero por eso es que muchas personas sirven a Dios cuando todo está bien, cuando la palabra, cuando todo va bien, cuando todo está bien en tu vida, cuando no hay ningún peligro, las personas sirven a Dios. Pero en cuanto tu fe es cuestionada, dice la Biblia que va a haber personas que van a amar más su vida, más su casa, más su ropa, más su empresa, más su dinero en el banco, ¿verdad? Que a Dios que los ha salvado y que los ha amado. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces la gente, como decía, la gente no sabe qué le espera más allá, pero nosotros como hijos de Dios sí sabemos lo que nos espera. De hecho, en oración, ¿verdad? Tenemos que ascender en adoración al trono y tenemos que estar viviendo porque ya estamos ahí, nuestra posición es en los lugares celestiales. Nosotros ya podemos disfrutar aquí en la tierra de toda bendición espiritual, no tenemos que esperar a morirnos, ya podemos empezar a vivir la vida eterna, que la vida eterna es que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Muy bien, vamos a avanzar con otro ejemplo más en la historia. Vamos a hablar acerca del pueblo de Israel en el tiempo de Elías. En ese tiempo gobernaba Acab y Jezabel, ¿verdad? Y establecieron Acab y Jezabel una adoración falsa en Israel, de manera que todo el pueblo fue desviado a esa adoración y ellos ya no sabían distinguir quién era Dios, si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Entonces Elías tuvo que confrontar este falso culto y como resultado mató a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías y esto es lo que le dijo, escúcheme bien, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces Elías, en Primera de Reyes, versículo 19, perdón, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice que él tuvo miedo. Dijo, tengo miedo, ¿verdad? Y se levantó y se fue para salvar su vida. Fíjese, el versículo 3 dice que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. El versículo 4 es algo muy interesante, ¿sí? Porque en el primero, en el 3 estamos viendo que él está corriendo para salvar su vida. Pero en el versículo 4 de Primera de Reyes 19:4 dice que él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Verdad? Ante los conflictos, si nos damos cuenta, primero que nada, vamos a darnos cuenta que Elías no se quería morir. Si él se hubiera querido morir, pues se hubiera dejado agarrar por Jezabel, pero él salió huyendo para salvar su vida. Pero luego, más adelante, él está diciendo, Señor, ya basta, ¿verdad? Toma mi vida. Y muchas veces nosotros como cristianos quizá decimos, no creemos a lo mejor ya en suicidarnos, ¿verdad? Pero viene la pandemia, toda la soledad que estamos experimentando, así como Elías, él realmente no quería morir, él simplemente no quería estar solo, ¿sí? ¿Y por qué digo que no quería estar solo y tenía temor a la soledad? Porque parte de lo que él le decía al Señor, él le decía, Señor, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces, Elías se sentía solo.
Él tenía temor a la soledad. Con este tiempo de pandemia, con este encierro, con estas cuarentenas, ¿verdad? Hay muchas raíces de soledad que se han disparado en nuestras vidas y simplemente sentimos que la vida nos abruma, se nos viene encima, nos sentimos desolados y no decimos al Señor, Señor, quítame la vida, pero le decimos, Señor, ya ven, que ya sea tu segunda venida, ¿verdad? Que ya tú me recojas y me lleves al cielo para estar contigo, porque queremos escapar, porque el enemigo está buscándonos someternos a un yugo de esclavitud, ¿verdad? A un espíritu de esclavitud y a un yugo de temor. Dios le dice a Elías, esta es la respuesta divina que Dios le da, y en el remanente no solamente está Elías, pero Dios le dice a Elías, no has quedado solamente tú, yo tengo un remanente, yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla y no han besado a Baal. Qué interesante que hay un pueblo, que hay un remanente que no está rendido. Hay un pueblo que no se está arrodillando ante la pandemia. Hay un pueblo que no se está arrodillando ante el temor a la muerte. Hay un pueblo que no se está arrodillando ante el temor de la soledad, pero hay un pueblo que está arrodillándose ante el Dios vivo, clamando en fe, ¿verdad? Y doblando sus rodillas ante el Dios verdadero del cielo y de la tierra, a quien nada se le ha salido de su control en este tiempo. Deuteronomio 31:6 nos dice, si tú te sientes en soledad, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Dios no te deja. Quizá tú te puedes sentir solo, pero sentirte solo no significa que estás solo. Dios está contigo. Oro en este momento para que la presencia de Dios pueda ser sentida en tu vida y tú puedas sentir cómo Él te conforta, cómo Él no te ha desamparado, cómo Él no te ha dejado, ¿verdad? Cómo Él sigue estando contigo. Ya estamos por cumplir un año, ¿verdad? De esta pandemia. Y dime, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Dios te ha dejado? ¿Dios no ha sido fiel durante todo este año? ¿Te ha faltado algo? ¿Verdad? Y quizá hayas perdido algún familiar. Puede ser posible que sí, ¿verdad? Puede ser que así sea. Sin embargo, si tú tienes tu fe en el Señor y Él depositó su fe en el Señor, su vida ahora está comenzando en Él, en la eternidad, en los cielos. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo sobre este tema y vamos a hablar acerca de Roma y la confrontación final. ¿Verdad? Cuando Jesús nace en Israel, Él nace en un tiempo cuando los romanos han esclavizado la nación judía. Augusto César era el gobernante de su época. De hecho, Jesús es crucificado y la iglesia primitiva es perseguida, ¿verdad? Principalmente porque a Jesús se le acusaba de ser rey y en Roma no podían existir dos reyes. Atrás de cada gobierno impío, atrás de cada ejemplo que hemos visto, ¿verdad? Podemos ver operar al príncipe de este mundo. En esta época de Roma sucedería la batalla final, ¿verdad? Sucedería la consumación de los siglos en la cruz y Jesús vencería al enemigo. Podemos ver cómo los gobiernos del mundo, ¿verdad? Siempre han estado en contra de Dios y de su Cristo. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan los pueblos, ¿verdad? Y piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra se juntaron a una contra su ungido, mas el Señor ha decretado en los cielos, mi hijo eres tú, ¿verdad? Yo te escogí hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los gobernarás con un cetro de justicia, con un cetro de hierro, los desmenuzarás como barro de alfarero, ¿verdad? Y dice ahí, reyes de la tierra, sean prudentes, sean sabios, besad al Hijo, no sea que se inflame su ira y los destruya. Entonces, las naciones, los gobiernos, muchos de ellos han operado a lo largo de la historia, ¿verdad? Siendo influenciados por el príncipe de las tinieblas y poniéndose en una contra Dios y contra su ungido. Sin embargo, Jesús, ¿verdad? Sabe lo que es nacer en un tiempo de opresión. Él sabe lo que es nacer en un tiempo de esclavitud, porque los romanos eran crueles con el pueblo judío.
Ahora es muy importante entender, y quiero que entendamos esta parte, todos estos ejemplos que he estado dando, estamos hablando de imperios, estamos hablando donde había un rey que gobernaba la nación o las naciones, ¿verdad? Nosotros ahorita en Occidente vivimos más en una democracia y por supuesto que como cristianos podemos involucrarnos en la reforma de las leyes y quizá permitir, ¿verdad?, equipar gente que pueda ir al Congreso, que pueda ir al gobierno, que desde pequeños tengan temor de Dios en su corazón, como Daniel, y puedan reformar leyes para que las leyes sean más justas para justos e impíos, ¿verdad? Para todos sean más justas, para que el reino de Dios avance. Entonces, en este tiempo de esclavitud y de opresión en el que Jesús nació, uno de sus mensajes, su primer mensaje, uno de los primeros mensajes que él dio en Nazaret, lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Jesús llegó con un mensaje que se oponía al espíritu de esclavitud. Jesús siempre estuvo oponiéndose al espíritu de esclavitud, al espíritu de temor, ¿verdad? Dice que Jesús después cerró el libro y todos los que estaban en la sinagoga no quitaban la vista de él, y él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Jesús confrontó y venció el espíritu de la esclavitud. Eso es lo que él vino a hacer. Él era un hombre libre, el Hijo del Hombre libre, ¿verdad? Y tú y yo, Dios nos ha hecho libres. Me llama la atención que dice que él fue enviado para libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Y es que imagínate, hoy en día, ¿verdad? Después de la obra, de la confrontación final, de la consumación de los siglos, donde Jesús venció a la muerte y donde Jesús venció el espíritu de esclavitud y de temor, en este tiempo donde él ya abrió la puerta a los presos, donde ya está abierta de toda región de cautividad, donde el enemigo te quiere tener, esas regiones ya están abiertas y tú puedes salir. Sin embargo, hay ceguera espiritual. Y qué triste es que estando presos uno sea ciego, porque la puerta está abierta y no puede salir, ¿verdad? Y entonces eso es algo de lo más triste. Muchos de nosotros quizá en este tiempo de pandemia hemos estado repitiendo ciclos de pecado y las puertas están abiertas para salir, porque ya Cristo venció, Él ya nos libró de la muerte, Él ya venció, Él no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar sujetos otra vez al temor, sino que Él nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Las puertas de tu esclavitud, las puertas de tu opresión, de ahí donde tú estás, lo que tú sientes, están abiertas y tú puedes salir porque Cristo te ha hecho libre. Pero no solamente eso, sino que él levantó un remanente en su tiempo que trastornó al mundo. Este remanente es la eclesía. Hasta el día de hoy tú formas parte de ese remanente. Si tú has creído en Cristo, yo te animo a que tú permanezcas firme en tu fe en este tiempo, ¿verdad? Y que como la eclesía, como el Congreso de Dios en la tierra, Dios lo ha levantado. La iglesia primitiva entendió esto. En Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 19, ¿verdad? A Pedro y Juan les habían prohibido hablar y le habían ordenado no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos respondieron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos lo sabían. Ellos no tenían temor del hombre porque ellos eran libres del espíritu de esclavitud. Ellos no tenían temor de la muerte. Ellos no tenían temor de la soledad.
Ellos no tenían temor del rechazo. Ellos no tenían temor acerca de las crisis económicas que se estaban viviendo. Ellos no tenían temor acerca del fracaso. Ellos no tenían temor a hablar. Anteriormente que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos tenían temor a hablar. Pero cuando el Espíritu vino, les dio de nuevo para hablar la palabra con poder. Y este es un tiempo en donde tú tendrás que buscar el denuedo de Dios para hablar su palabra, para predicar su palabra, ¿verdad? Y quizá van a venir tiempos donde nos van a prohibir hablar de ciertas cosas y de ciertos temas en las redes sociales, y quizá vamos a ser marginados, criticados, ¿verdad? Pero nosotros no estamos sujetos a ese espíritu de esclavitud. En Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29, nuevamente les dice: nos dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, el nombre de Jesús, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondió Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera iglesia tenía claro en que en el momento que se les prohibía predicar, que se les prohibía servir a su Dios, que se les prohibía adorar a su Dios, hasta ahí llegó nuestra obediencia a las autoridades de este mundo. No estoy hablando en rebeldía, quiero que me entienda. ¿Sí? Hay un momento en el que tenemos que mostrar nuestra fe. Hay un momento en el que tenemos que confesar a Jesús con nuestra boca delante de los hombres. Hay un momento en el que tendremos que hablar, porque no podemos callar lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque no podemos negar nuestra fe y no podemos negarle a Él. Llegará un momento quizá en nuestras vidas, iglesia, en el que, como a lo largo de la historia, nosotros tengamos que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las leyes que los gobiernos mundiales están dictaminando. Este es un tiempo para que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan ver nuestra fe y ellos puedan ser inspirados a avanzar de esa manera en los tiempos futuros. Entonces, Dios ya nos ha venido a ser libres de todo temor. El Señor no desea que nosotros estemos sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Romanos 8:15, quiero leerlo nuevamente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Como remanente, debemos tener la revelación de que Dios es nuestro Padre, de que Él está con nosotros, de que no debemos someternos al espíritu de esclavitud, que ha sido vencido, que las puertas están abiertas y que tú puedes ser libre. Quiero orar en este momento. Padre Celestial, oro en este momento para que un denuedo venga sobre estas tus ovejas, sobre estos tus hijos, Señor. Un denuedo para hablar tu palabra, un denuedo, una valentía, Señor, para que en el momento que tú lo determines podamos mostrar nuestra fe. Señor, que no te neguemos delante de los hombres, que no te neguemos a pesar de cualquier circunstancia. Señor, queremos orar en este tiempo para que tú levantes a tu iglesia, a tu remanente, a esos hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante la desesperación, ante el temor, Señor, ante las leyes de este mundo, sino que han doblado sus rodillas únicamente al Dios verdadero. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante sobre ti su rostro y ponga paz. Dios te